Durante la pandemia, la mayoría de los lugares de reunión permanecen cerrados, sin congregación. Cuando digo lugares de reunión me refiero a donde se congrega una iglesia. Pero como la palabra misma lo dice, no se congrega. La iglesia no está congregada. Eso dice que la iglesia, cuando no está congregada, está dispersa en sus casas, trabajos, lugares públicos, etcétera, etcétera. Ahora, lo que era un consejo antes atribuíamos solamente a la congregación y sigue siendo, hoy es para ti. Tú que eres la iglesia y estás disperso en tu casa. Por primera vez tienes que sentir el peso de ser el que transmite, el que vive a Cristo en el lugar donde está. Antes muchas veces podíamos pensar, bueno, el pastor o el cura o el rabino, lo que quiera decirle a la gente en sus tipos de congregaciones, es responsable de propagar esta fe. Pero hoy podemos palpar la realidad que siempre fue, que eres tú y que soy yo, donde estoy, el responsable directo de transmitir la vida de Cristo, la vida de Dios a este mundo. Ahora, como hablábamos, muchos de nosotros, o muchos de ustedes, o muchos de los que están escuchando, están adoleciendo de algo, están tibios, están fríos, están confundidos, están un poco desilusionados de todo lo que hicieron porque trabajaron mucho tal vez dentro de sus congregaciones y ahora el movimiento es muy lento, pero no es lento, el mover de Dios es el mismo a través de ti. Por eso que hablábamos que así como el cuerpo humano tiene sistemas, ¿cierto?, con los cuales funciona y que sin ellos no puede tener una vida normal, sana, sino que pasa a estar enfermo. Cuando uno de ellos falla, por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema endocrino, que es las glándulas, ¿cierto?, que secretan hormonas, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, y así hay muchos sistemas, hay 12 en total creo. Cuando uno de ellos no funciona, entonces se considera a la persona enferma, con dolores, con atrofias, con distintas situaciones que no permiten vivir normalmente. El cuerpo de Cristo es lo mismo y hablábamos que también nosotros tenemos una especie de sistemas también, ya propósitos por los cuales el Señor en su palabra, no es que tienes que estar organizado, porque a veces pensamos, hay que organizar esto. No, esto es parte de la necesidad de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y así como un cuerpo, ¿cierto?, funciona con un sistema, en Romanos nos dice que la iglesia es el cuerpo. Así dice en Romanos 12:5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, tú eres miembro del cuerpo de Cristo, yo soy miembro del cuerpo de Cristo, donde quiera que esté y donde quiera que me congregue. Ahora, como somos un cuerpo, yo soy parte, soy un miembro de ese cuerpo. Pero mira, fíjate que en mi brazo, todos los sistemas que menciono están en ese brazo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el sistema circulatorio, mi brazo se seca. Si hay una atrofia muscular, mi brazo se seca. Si mi problema es en el sistema óseo, mi brazo se inmoviliza. Así hay muchos elementos que podríamos seguir mencionando que están solamente en el brazo, en el miembro, en aquel miembro del cuerpo, que sería mi brazo. O sea, todo lo que transita por la vía espiritual de todos los hijos de Dios pasa por ti y pasa por mí. Ahora,
Mencionaremos 5 necesidades propias del cuerpo de Cristo, las cuales le permiten alcanzar los objetivos que Dios desarrolla por medio de su cuerpo. Que Dios desarrolla. No hables de la iglesia como la organización. Tú eres la iglesia. La iglesia no es una organización solamente, es un organismo principalmente. Es un organismo vivo por el cual Dios está moviéndose en este mundo. Es posible que falte alguno que no he mencionado, pero estos creo que incluyen al resto. Por ejemplo, 1, adoración, evangelismo, discipulado, ministerios o servicios, compañerismo. Le llamaremos sistema para hacer un paralelo o comparación con los sistemas del cuerpo humano. Ahora, si no se adora a Dios, es porque no conocemos a Dios. Es simple. Esto lo vemos en el libro de los Hechos 17:23, porque Pablo dice a los atenienses: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Cómo le adoraban sin conocerle? Hoy, es increíble, pero mucha gente va a templos o lugares de reunión simplemente para ver si Dios le va a bendecir, pero no están conectados con nada, están muertos, como lo dice la Biblia, en sus delitos y pecados. Simplemente están pensando en aquello que es terreno, nada más. Están ahí por si algo pasa. Están mirando el techo, están mirando para todos lados, bostezan, no están involucrados, no conocen a Dios, pero están ahí adorando, entre comillas. ¿Y quién les dice esto? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que en un momento dado cree que está haciendo la voluntad de Dios. Él sirve a Jehová. A Jehová. Y cuando hablamos de Jehová, hablamos del Dios del Antiguo Testamento para muchos. Pero es el mismo Dios en el Antiguo y en el Nuevo. Lo que pasa es que Pablo había entrado en la maquinaria de la religiosidad también. En ese momento llamado Saulo, no Pablo. Pero cuando tiene un encuentro con Cristo, se da cuenta que en realidad está frente a la imagen misma de Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Jesús, y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, cuando Pablo se encuentra en el camino a Damasco con Jesús, que se aparece después de la resurrección, ahora él lo único que ve es una luz que lo deja ciego y le habla. Y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿cuántas personas podrían encontrarse con un hecho así? Y en el fondo, este es el inicio de todo cristiano. Es un encuentro con Cristo. Para que haya verdadera adoración tiene que haber un encuentro con Cristo. Tiene que haber verdaderamente una convicción plena de lo que Cristo es en su vida. Ahora, sin adoración, nada de lo que hagamos hacia adelante tiene efecto y poder de Dios. Porque la adoración es la que reconoce, en la adoración reconocemos que el Dios Todopoderoso vino a mí, no yo a Él vino a mí, Él me amó primero a mí. Y en esa revelación de Dios, por medio de la palabra escrita, porque acá no es inventar algo, sino que revelar, compartir lo que la palabra ha dicho, lo que está revelado en ella. Entonces, por lo tanto, cuando Él vino a ti a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo y tocó tu corazón y tu vida, tú tuviste un encuentro con Él, entonces te comienzas a convertir en un adorador, porque comienzas a reconocer a Dios en su grandeza, no solamente como creador, sino como Señor y Salvador de tu propia vida, de tu vida y la de aquellos que creen en Él. En segundo lugar, veíamos el evangelismo. Si no conocemos a Dios, entonces, ¿cómo evangelizaremos?
En Lucas 8:39 dice Jesús al endemoniado gadareno: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Si hay una cosa que nos ha atrofiado como cristianos muchas veces, es que le hemos delegado la responsabilidad en aquellos que nos consideramos líderes, ¿ya? Entonces, ya no compartimos porque pensamos que nos falta mucho para ser como ellos. Fíjate una cosa, la mayoría de la gente que se convierte al Señor Jesús de verdad lleva a más gente a los pies de Cristo que aquel que lleva 20, 30 años en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el que se convierte recién tiene un cambio, y los que le rodean, los de su casa, y no solamente cuando digo la casa, o con la Biblia dice a tu casa, está hablando del hogar, donde él vive. No, está hablando de todo el contorno. Por eso es que él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces, cuando el contorno de esa persona recién convertida que comienza a amar al Señor, lo ve, nota un cambio, ¿ya? Y es probable que se burlen, es probable que algunos digan, yo quisiera también lo mismo que ti, lo que te pasa a ti, pero ahí él no sabe mucho qué decir, pero lo único que puede decir es cuán grandes cosas ha hecho Dios con él y qué cosas realmente ha hecho Dios con un cristiano. Salvarle, perdonarle, liberarle, darle un propósito en la vida. Conoce a Cristo, Él fue a la cruz, murió y resucitó. Esas palabras tan simples para la gente que no conoce a Dios es algo inmenso, es algo que muchas veces no han escuchado. Es como un señor ya de edad, ya estuve compartiendo en su casa y dijo: nunca me habían hablado de esto, nunca me habían hablado de esto. Con más de 85 años, nunca le habían hablado. No es que nunca le habían hablado, Dios estaba hablándole ahí y él había abierto sus oídos, el Señor había abierto los oídos de él y la vista. Entonces se estaba dando cuenta de algo grandioso. Al final de su vida, qué terrible, podía haber sido mucho antes, pero sí somos. Entonces, en Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, el siguiente paso es discipular, pero para eso hay que alcanzar madurez, dice. ¿Y quién no está dispuesto a compartir lo que sabe? ¿Cómo podrá un ministerio o servicio cristiano realmente hacerlo si no está dispuesto a compartir lo que hay en él? Y saber eso de la madurez no es un tiempo, es una entrega a cada paso de lo que estamos compartiendo. Una persona madura puede ser muchas veces alguien que se convirtió hace una semana atrás, pero ya está compartiendo lo que él sabe con otros. Y al compartir lo que él sabe con otros, está enseñando, está discipulando a alguien. A veces no es solamente lo que dice, sino que principalmente lo que hace, cómo vive, cómo cambia su vida. Está discipulando. Por eso es que es importante entender que la adoración, el evangelismo y el discipulado es parte integral de cada persona. Aunque a veces lo hemos tratado solamente como grupo. No es así, es personal. Dios nos está hablando a cada uno en forma personal. En 2 Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces cuando estamos realmente entregando adoración, evangelismo, discipulado, estamos también sirviendo. Estamos entregando y hablando de Jesucristo como Señor y estamos sirviendo a los demás por amor a Jesús. Por el amor que le tenemos a Jesús, nosotros estamos sirviendo a los demás.
Y al servir muchas veces vamos a hacer cosas que no nos agradan. Jesús puso un ejemplo claro con el lavamiento de los pies. Él le lavó los pies a sus discípulos. Y no es un acto religioso, era un acto que se realizaba diariamente en todo hogar. Pero eso no lo hacía ni siquiera el siervo, sino el esclavo. No lo hacía una persona que trabajaba en la casa, sino que aquel que era esclavo. O lo hacía aquel que estaba en el último rango social de aquella época. Pero Jesús se pone en ese lugar. Es algo que todos se sorprenden, porque se supone que Él debería estar ahí sentado para que le lavaran los pies. Él lo hizo. Muchas veces tenemos que hacer algo que no nos gusta o nos da un rechazo de hacer, pero por amor a Cristo y a lo demás lo hacemos, lo realizamos. Ahora ya estamos sirviendo. Hemos tenido un ministerio, eso significa ministerio. Ministerio significa servicio a Dios. Ahora, en Juan 17:23 dice Jesús: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El cristiano, tú o yo, o iglesia que ignora uno de estos elementos mencionados, va a carecer de la salud necesaria para alcanzar el crecimiento dado a quienes creen en todo el consejo de Dios. Y hay personas que dicen: sí, yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia, no me gusta la iglesia. Y yo siempre digo, cuando tú entres, o cuando yo entré, ya la iglesia no era perfecta, porque yo entré, porque tú entraste, porque nosotros no somos perfectos. ¿Por qué queremos perfección en los demás? ¿Por qué creemos que las cosas se deben hacer de una manera, pero nosotros no hacemos nada? Tenemos una actitud de crítica al grupo, pero nosotros no aportamos nada positivo. Y si lo hacemos y nos parece que los demás no están de acuerdo, nos enfadamos y nos retiramos. En la iglesia no es como el trabajo. En el trabajo tú tienes que quedarte ahí, aunque te guste o no te guste el jefe, aunque estés de acuerdo con tus compañeros, te quedas. ¿Por qué? Porque recibes un salario. Y en la iglesia nadie nos va a dar nada si nos retiramos y nadie nos va a despedir de nada si nos retiramos. Estás equivocado. Tú eres siervo, hija y siervo de Jesucristo. A Él le debes rendir cuenta por tu crecimiento, porque si te retiras es porque no has alcanzado la madurez que Dios espera de ti. ¿Por qué? Porque tal vez estás fallando en la adoración. No sabes adorar a Dios porque no conoces a Cristo. No has interiorizado en Él. No puedes evangelizar porque, por supuesto, no conociendo a Dios a través de Jesucristo, ¿cómo puedes hablar de alguien que no conoces? Alguien que no actúa en tu vida. Si Cristo te perdonó, lo tienes que compartir, es simple. Si Cristo murió por ti, lo compartes, es natural. No te avergüences de eso. Ahora sí, si eso para ti es ya una forma de hablar con la gente, ya estás comenzando a discipular, ya estás comenzando a desarrollarte y a entrar en la madurez. ¿Por qué? Porque vas a tener que muchas veces morderte la lengua cuando quisieras decir algo negativo o algo que no aporta a la edificación. Luego, estás dispuesto a servir. Entregas algo de ti porque quieres aportar a donde quiera que estés, ya sea en tu casa, en el trabajo. Hay alguien a quien tienes que compartirle, alguien con quien quieres servir, a alguien a quien quieres aportarle una cantidad de dinero porque sientes que esa persona está padeciendo, está teniendo problemas. ¿Por qué no decir: mira, yo tengo algo en la casa, quiero pasártelo, o yo quiero darte esto, recíbelo en amor, porque Cristo me ha dado más a mí de lo que yo pudiera darte a ti? Así que esto, perdónalo poco, ahí está, ya estás sirviendo, sea de la manera que sea, siendo atento, buscando la manera de mantener principalmente la unidad en el grupo donde estás, en el trabajo, en tu casa, en la iglesia, donde quiera que estés. ¿Para qué? Jesús lo dice: para que el mundo crea
¿Ah? Porque el mundo, cuando ve esta unidad, se siente motivado a estar ahí. Pero cuando tú ya eres cristiano, tú tienes que trabajar por la unidad que Cristo te demanda. También se podrá observar la deformación del cuerpo, que enfatiza exageradamente un sistema por sobre los demás. Por ejemplo, en el caso de que un pastor o líder o alguien dice, no, yo estoy por el compañerismo. El compañerismo me gusta mucho el estar en la unidad. Pero sin evangelismo, sin discipulado, sin servicio realmente, es un club social. ¿Sí? Hay gente que podría estar en la iglesia, como podría estar en un centro de madre, como podría estar en un club deportivo, y estaría feliz ahí en ese grupo y aportaría también a él, porque ese grupo a él le entrega algo y le da algo. Pero no es Cristo, no es Cristo. No es por Cristo que estás ahí, estás por ti, para satisfacer tus propias necesidades y tu propio ego. El problema es que pensamos que estas son actividades propias de una organización o grupo, pero nos equivocamos, porque estas, lo que estoy mencionando, son actividades para el desarrollo de cada miembro en particular. Otro error que se comete es pensar que eso es para los líderes que son asalariados, responsables de un grupo de personas. Es cierto que hay personas que Dios ha puesto para capacitar y guiar a sus hijos en todo lo necesario para su desarrollo y crecimiento espiritual. Esto lo podemos ver en Efesios 4, 11 y 12. Mira lo que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar, capacitar a los santos, a los hijos de Dios, para la obra del ministerio, para la edificación, ahora nuevamente dice, del cuerpo de Cristo. Y tú eres un miembro. Y hay personas que realmente están entregando, enseñando a más de uno, porque han alcanzado la madurez y el conocimiento para hacerlo. Hay áreas donde se especializan. Cada uno no siempre tiene los mismos conocimientos, pero hay áreas y tú necesitas oír no solamente a uno, a un área, sino entender todo el consejo de Dios. Ahora entiende esto, tú tal vez no eres pastor, pero cuando compartes con alguien estás pastoreando de alguna manera. Tú no eres tal vez maestro en un sentido completo, o que te consideres maestro, pero cuando estás enseñando, estás compartiendo, estás enseñando. Eres un maestro, de alguna manera. Estas son personas que cumplen la función de capacitarnos, ¿se entiende? Pero ellos no nos eximen de la necesidad que tenemos de crecer y madurar, ya sea individual o colectivamente. Espero que no te haya cansado todo esto, porque tal vez me encuentro demasiado técnico. Yo soy más emocional en muchos casos. Mis emociones están a flor de piel y me cuesta un poco ser instructivo, tal vez. Pero esto es simplemente un pincelazo de lo que Dios requiere que nosotros tengamos presente. Adoración, evangelismo, compartir con otros, discipulado, enseñar lo que sabes, ministerio, servir con lo que tengas a los demás. Y el último, compañerismo, unidad. Si es cierto que yo no hablo de que vayas a una iglesia, porque en este tiempo no sacaría con decir eso, pero te digo, yo mismo me congrego en un lugar, y el lugar donde yo me congrego no es perfecto, pero ahí yo estoy para aportar. Tal vez no me gustan muchas cosas que allí se viven, porque yo las viviría de otra manera, yo lo haría de otra, pero no se trata de eso. Estoy ahí para hacer un aporte a la unidad. Pero lo más importante es esto para terminar. Jesucristo en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa esto? Que lo único que necesitas para comenzar a vivir plenamente en crecimiento es abrir la puerta de tu corazón. Aquel que golpea diariamente, aquel que quiere hablar contigo cada mañana, aquel que quiere caminar contigo, quiere hablarte, quiere escucharte, quiere sentarse contigo en la mesa y poder tener un tiempo juntos donde puedan compartir el diálogo con la palabra de Dios y la oración que tú haces mientras estás leyéndola, estás clamando a Dios para que Él te enseñe lo que ahí estás aprendiendo. Hay mucha gente que va a la Tierra Santa para estar donde Jesús anduvo, para ver lo que Jesús hizo en aquel tiempo, cómo fue y todo eso. Pero ¿de qué sirve si Cristo está aquí ahora contigo? Quiere caminar contigo, quiere vivir contigo, quiere ser parte de ti. Ábrele la puerta y la adoración se va a dar automáticamente, porque es Él el que te está llamando a esa comunión. Es Él el que te va a impulsar por medio del Espíritu Santo y te dará poder, como dice la palabra en Hechos 1:8. Recibiréis poder y me seréis testigos. El poder del Espíritu Santo es para ser testigos de lo que Dios ha hecho y de lo que hará en tu vida. Que Dios te bendiga.